Nunca olvidaré el momento en que cogí el móvil de mi padre para resolver algo sencillo, y me encontré con algo que parecía imposible. Había mensajes recientes de verdad, de hacía apenas unos días, firmados con el nombre de mi madre. Pero mi madre había muerto hacía años. Mi corazón empezó a latir desbocado. Las conversaciones estaban ahí, en la pantalla, como si ella nunca se hubiera ido. Mensajes de cariño, confidencias, incluso frases cotidianas como «No olvides comprar el pan a la vuelta» o «Te espero mañana por la tarde». Me temblaban los dedos, las piernas me fallaban. No sabía si me estaba volviendo loco o si era algún tipo de broma cruel. Preguntas giraban en mi cabeza. Si no era mi madre, ¿quién estaba detrás de ese número? ¿Por qué mi padre había guardado el contacto con su nombre, usando su foto antigua, la misma que estaba en la mesilla de noche cuando aún vivía? Y lo más perturbador, ¿por qué él respondía a esos mensajes como si nada fuese extraño? Era como si estuviera viviendo una segunda vida, un teatro en el que mi madre nunca había muerto. Pero ¿quién representaba ese papel? ¿Una amante usando su identidad? ¿O quizá mi padre nunca había superado la pérdida y alimentaba una farsa para engañarse? Y engañarme también a mí. Sabía que desde ese instante nada sería igual. O descubría la verdad, o aquella mentira podría destruir todo lo que aún creía sobre nuestra familia. Y tú, dime, si encontraras mensajes de tu madre fallecida en el móvil de tu padre, ¿tú perdonarías? Ya está al aire. ¿Tú perdonarías? Aquí tú eres el jurado y decides en los comentarios si perdonarías o no historias de traición y dilemas amorosos. Antes de sumergirnos en este relato lleno de misterio, quiero saber de ti que nos estás viendo ahora. ¿De qué ciudad y país nos acompañas? Escríbelo en los comentarios. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estas historias en el mundo. Lo que vas a escuchar hoy no es un simple caso de traición. Es una historia que mezcla duelo, secretos y un descubrimiento capaz de cambiar para siempre la relación entre un padre y un hijo. Imagina abrir el móvil de alguien cercano y encontrar mensajes recientes de alguien que lleva años muerto. ¿Confiarías en tus propios ojos? Esta es la situación que vamos a explorar hoy. Y al final, como siempre, quienes deciden no somos nosotros. Sois vosotros, nuestro jurado. Así que prepárate porque al final voy a querer tu respuesta. ¿Tú perdonarías? Desde que la madre de Daniel falleció, hace 5 años, la casa nunca volvió a ser la misma. El silencio ocupaba cada rincón y su padre, Ernesto, parecía haber envejecido una década en cuestión de meses. Durante mucho tiempo, Daniel creyó que el duelo explicaba el distanciamiento, la apatía y la mirada siempre perdida de su padre. Él mismo se había refugiado en el trabajo, intentando no pensar en la ausencia que dolía en cada recuerdo. La rutina siguió, y aunque la añoranza era una sombra constante, Daniel aprendió a convivir con ella. Hasta que en una tarde cualquiera, lo improbable ocurrió. Su padre le pidió ayuda para configurar una aplicación en el móvil. Nada fuera de lo normal, ya que Ernesto nunca había sido muy hábil con la tecnología. Daniel cogió el aparato y por distracción o quizá por instinto, abrió la carpeta de mensajes. Entonces la sangre se le heló. Allí, entre conversaciones recientes, apareció un nombre familiar. Carmen, su madre, la misma que llevaba enterrada 5 años. Daniel parpadeó varias veces, como si aquello fuese un truco de su mente. Pero no lo era. La pantalla mostraba claramente una secuencia de mensajes recientes enviados y recibidos. Mensajes íntimos, llenos de cariño. «Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo estás hoy?», decía uno. Y la respuesta de su padre estaba justo debajo. «Con ganas de ti, como siempre». Las manos de Daniel empezaron a temblar. Aquello no tenía sentido. Su madre no podía estar viva. No podía estar escribiendo esas palabras. Entonces, ¿quién estaba al otro lado? Por un momento pensó en confrontar a su padre inmediatamente, pero el corazón acelerado y la mente confusa le hicieron guardar el secreto. Necesitaba entender primero, necesitaba pruebas, y la pregunta que ya martilleaba en su cabeza era inevitable. Si esos mensajes no eran de su madre, ¿quién era la persona que se hacía pasar por ella? Daniel no consiguió dormir aquella noche. Se giraba una y otra vez en la cama, con el móvil de su padre todavía quemándole en la memoria. Los mensajes no eran antiguos, eran de hacía unos días, lo que significaba que ese contacto estaba activo, vivo, presente. Al día siguiente decidió actuar con cautela. Aprovechó un momento en que su padre salió al mercado y volvió a mirar el móvil. Encontró de nuevo la conversación con Carmen. Desplazó hacia arriba y notó que el historial no era tan largo como si hubiera empezado apenas unos meses atrás. Los mensajes siempre se enviaban a la misma hora, por la tarde en tono de confidencia. Lo que más llamó su atención fueron los emojis de corazones, los apodos cariñosos,
Los «mi amor» y «te eché de menos ayer» no eran frases de duelo, no eran palabras de alguien que recordaba el pasado. Aquello parecía una relación viva. El estómago de Daniel se retorcía. El dolor de la ausencia de su madre se mezclaba ahora con la rabia de la duda. ¿Estaba su padre traicionando su memoria con otra mujer? Peor aún, ¿permitía que esa mujer usara el nombre de su difunta esposa para mantener la farsa? En uno de los mensajes, la supuesta Carmen escribió: «No olvides nuestra cita del miércoles». El mismo sitio de siempre. El corazón de Daniel se aceleró. Había un encuentro marcado, una oportunidad perfecta para descubrir la verdad. Pero aunque deseaba respuestas, una parte de él dudaba. ¿Y si estaba imaginando cosas? ¿Y si de algún modo que no alcanzaba a comprender había una explicación inocente? Aún así, su instinto era más fuerte. Algo estaba mal, terriblemente mal. Aquella noche tomó una decisión. Seguiría a su padre en la próxima cita. Vería con sus propios ojos quién era la mujer detrás de ese perfil. Y en el fondo, Daniel ya lo sabía. Después de eso no habría vuelta atrás. El miércoles llegó como un golpe en el estómago. Desde temprano, Daniel no conseguía concentrarse en nada. Fingió naturalidad delante de su padre, pero la tensión era evidente. Sabía que esa tarde tendría la oportunidad de desvelar el secreto que lo estaba consumiendo por dentro. A eso de las 4, su padre se arregló con más cuidado de lo habitual. Se echó colonia, peinó el cabello, se puso una camisa que rara vez usaba. Para Daniel aquello ya era suficiente confirmación de que algo no cuadraba. En cuanto salió de casa, Daniel esperó unos minutos y lo siguió discretamente en coche. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a delatarlo. «Tranquilo, tranquilo. Tienes que verlo con tus propios ojos», se repetía. El trayecto fue corto, pero cada semáforo parecía una eternidad. Finalmente, su padre aparcó cerca de una cafetería discreta en un barrio apartado. Daniel estacionó unos metros atrás, escondido entre otros coches. Desde dentro del vehículo, lo vio entrar en el local. Minutos después apareció una mujer. Morena, pelo liso hasta los hombros, ropa sencilla pero con una elegancia natural. Sonrió a su padre, una sonrisa íntima, cargada de complicidad. Se saludaron con un abrazo que duró más de lo normal. Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquello no era amistad, no era un recuerdo inocente. Su padre estaba sin duda involucrado con esa mujer. Pero la angustia no acababa ahí. ¿Quién era ella en realidad? Cuando la mujer se inclinó para susurrarle algo al oído, Daniel alcanzó a ver un detalle perturbador. En su muñeca llevaba una pulsera idéntica a una que su madre solía usar. Una pulsera que él juraba haber guardado después del entierro. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo podía tenerla esa mujer? ¿Por qué la llevaba puesta? ¿Sería solo coincidencia o había algo mucho más oscuro en aquella historia? Daniel sabía que necesitaba respuestas, pero también sabía que la verdad podía destruirlo por completo. Esperó unos minutos dentro del coche, intentando recuperar el aliento. La imagen de aquella pulsera en la muñeca de la desconocida no se borraba de su mente. Era imposible que fuera casualidad. Al fin y al cabo, él mismo había guardado esa joya en una caja junto con los recuerdos de su madre. La rabia se mezclaba con la confusión. El impulso de salir corriendo y gritar en medio de la cafetería casi lo dominó. Pero Daniel respiró hondo y decidió actuar con cautela. Entró al local fingiendo normalidad, pidió un café y se sentó en una mesa cercana, desde donde podía observarlo sin ser visto. Su padre y la mujer hablaban en voz baja, inclinados el uno hacia el otro, como si compartieran secretos prohibidos. En cierto momento, su padre tomó la mano de ella sobre la mesa, un gesto demasiado íntimo para ser ignorado. Daniel sintió la sangre hervir. Cuando ya no pudo aguantar más, se levantó y caminó hacia ellos. El rostro de su padre palideció de inmediato al verlo allí. «Papá, ¿quién es ella?», preguntó Daniel con la voz temblorosa pero firme. El hombre balbuceó, buscó palabras pero no las encontró. La mujer, en cambio, lo miró con serenidad. «Me llamo Laura», dijo al fin, «y quizá no estés preparado para lo que voy a decir». Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella mujer hablaba como si supiera más de lo que debía. Su padre intentó interrumpirla, pero Laura continuó. «Tu madre no murió como tú piensas». El silencio que siguió fue insoportable. Daniel abrió mucho los ojos, el corazón desbocado. «¿Cómo que no?», susurró. «¿De qué estás hablando?». Su padre se llevó la mano a la frente, desesperado, como si toda la verdad estuviera a punto de derrumbarse sobre ellos. Y en ese instante Daniel entendió. Aquella mujer no era solo una amante, era la llave de un secreto mucho mayor. Un secreto que su padre llevaba escondiendo desde la muerte de su madre. ¿Pero qué secreto era ese? ¿Y por qué ahora, años después, empezaba a salir a la luz? Laura miró a Daniel y su voz sonó firme pero cargada de melancolía.
La verdad es que tu madre descubrió que yo existía. Tu padre y yo nos conocimos años antes, cuando aún estaba casado con ella. Daniel se quedó sin aire. La idea de que su madre, la mujer a la que siempre había idealizado como ejemplo de fuerza y fidelidad, hubiera vivido con esa sombra a su lado, era demoledora. Se giró hacia su padre esperando que lo negara, pero el hombre solo bajó la cabeza. Intenté dejar a Laura muchas veces, confesó el padre, pero nunca pude, y cuando tu madre lo descubrió, fue demasiado para ella. Nunca me perdonó. Daniel apretó los puños. Entonces, ¿los mensajes de tu móvil eran de vosotros dos? Laura asintió. Tu madre nunca mandó esos mensajes, era yo. Tu padre guardaba nuestro contacto con su nombre. El impacto fue devastador. ¿Qué significaba entonces el recuerdo de su madre? ¿Murió sin saber nunca toda la verdad? O peor, murió precisamente a causa de esa verdad. El padre intentó tocar el brazo de su hijo, pero Daniel se apartó. Me hiciste creer que eras fiel. Me hiciste creer que nuestra familia era perfecta. Y ahora descubro que incluso después de la muerte de mi madre sigues. La voz se le quebró. Sigues traicionando su memoria. Las lágrimas brotaron sin control. Laura lo miró con compasión, pero no dijo nada más. El silencio pesaba como plomo. Daniel se levantó de la mesa decidido. Quizá algún día lo entienda, pero hoy no puedo mirarte sin sentir desprecio. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Su padre quedó inmóvil, destrozado, sabiendo que